Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Permanezcamos en silencio por unos momentos. Om Shanti Shanti Shanti. El silencio es la elocuencia más sutil, la enseñanza más elevada de Bhagavan es el silencio mismo. Cuando las enseñanzas espirituales se han ofrecido con palabras verbales o escritas, con imágenes o con metáforas, cuando la mente finalmente cesa de buscar respuestas, el silencio mismo absorbe la mente que es el universo, desaparece. El silencio no es limitado a la ausencia de sonido o a la presencia o ausencia de pensamientos o emociones, de soñar, de dormir, de despertar, de morir, de nacer. El silencio es todo lo que es la gracia de Bhagavan. Y el silencio siempre está callado. Hace ya muchas lunas que han venido a pasar desde que nuestro amadísimo Gurú Bhagavan Sri Ramana Maharshi respiró su último aliento. Lo que parecía ser el final no es más que la revelación de eso que no tiene principio ni fin. Desde ese entonces, la ciencia moderna ha avanzado a pasos agigantados, a veces aparentemente de una manera autodestructiva o siguiendo criterios obscuros. Sin embargo, es claro que el propósito fundamental y la meta de la ciencia es el encontrar la unidad. La ciencia de la religión, como se expresa en la llamada filosofía perenne, cuya esencia es el demostrar lo que hay en común en todas las religiones, nos dice que el buscar la verdad, la verdadera espiritualidad, empieza cuando la ciencia termina. Esto es el realizar, no nada más intelectualmente, que la
unidad primordial es el ser. Es lo único que es el ser supremo, indivisible, eterno, sin nacimiento ni muerte. Y yo soy eso. Sat Chit Ananda. En este día de todo el mundo nos reunimos como uno en el jardín del corazón. Y esta expresión del corazón no es una metáfora infantil, sino que es la verdad. Bhagavan se refería al corazón como el centro que no tiene circunferencia, la quinta esencia del ser. Nos reunimos aquí como uno para expresar nuestra gratitud a Bhagavan. Bhagavan nos decía que la manera más elevada, más auténtica de expresar gratitud es el permanecer en el corazón, que es el ser. El permanecer en el ser como el ser. Con la gracia de Bhagavan, el permanecer en el ser sucede espontáneamente cuando ese alguien que anhela el permanecer en el ser desaparece y lo único que permanece es la presencia divina, la presencia de Bhagavan, la única existencia que existe. En ese pequeño cuarto que ahora se llama el Mahanirvana de Sri Ramana Maharshi, los que estaban presentes ahí atestiguan un ambiente de absoluta paz, de un silencio completo, a pesar del estruendo afuera de lamentos y de cantos. Dentro había un ambiente de quietud. En la tradición hindú se dice que el momento más feliz en la vida de un yogi es el momento de su última respiración. Y así fue con Bhagavan. La respiración estaba en calma. Una respiración venía y otra respiración y otra respiración. Y la siguiente ya no surgió. Unos momentos antes, cuando Bhagavan escuchó los devotos afuera cantando, recitando ese poema de amor, quizás uno de los poemas de amor divino más bellos que se hayan escrito, Akshalamala Malay. Cuando Bhagavan escuchó eso, antes de la última respiración, lágrimas de puro éxtasis descendían de sus ojos. Y en ese momento, muchos testigos dicen que hubo una luz brillante como una estrella que ascendió y desapareció atrás de la cima de Arunachala. Así, en este satsang global,
uno recuerda ese evento, pero no como un recuerdo en el tiempo y en el espacio, no como un recuerdo con la mente, pero de una manera más relevante. Bhagavan nos decía, como muchos santos y sabios a través de las edades, que la única existencia que es el ser, la última realidad, que es indivisible, permanente, eterna, más allá de toda percepción y toda concepción, y que uno es eso. Y así ese evento no es un evento que pertenece al calendario del mundo. Bhagavan decía, dicen que me estoy muriendo, dicen que me voy a ir, pero ¿a dónde puedo ir? Yo estoy aquí. Si uno escucha esas palabras de sabiduría, esa enseñanza última, más profunda, no con la mente, entonces es el corazón que escucha. Y así es tan claro, tan evidente que el yo al que se refiere Bhagavan de el yo estoy aquí, no es el yo que connota el ego o que se limita a una forma y a un nombre, sino al ser único, supremo, indivisible, que es nuestro propio corazón. Y el aquí de esa frase yo estoy aquí, obviamente no es refiriéndose a un lugar geográfico o no es limitado a un lugar como Arunachala o Ramanashramam o a un lugar físico o metafísico, sino que es aquí, el corazón del corazón, el centro que no tiene circunferencia. De todo el mundo nos reunimos a ofrecer nuestra gratitud y honrar a nuestro Gurú Bhagavan. Y sin embargo, este satsang que es el permanecer en el gozo de la conciencia divina, este satsang es un regalo de Bhagavan a cada uno, porque es una oportunidad preciosa de permanecer en el ser. El ser, el corazón, Bhagavan, Arunachala, todos sinónimos, todos son como el dedo que apunta al corazón, que es indescriptible, inefable, insondable, inmensurable. Es la sonrisa de Bhagavan, la luz de sus ojos, de su mirada infinita, que nos da la bienvenida con un amor insondable, con una compasión enorme. En la Biblia hay un
pasaje que dice que donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estoy aquí. Y Sri Krishna decía, parafraseando desde luego, que en cada religión yo estoy, como el hilo que junta las perlas en el collar de perlas. Cuando vean una ola extraordinaria de santidad, yo estoy aquí. Cuando surge un extraordinario poder que purifica la humanidad, yo estoy aquí. Esa es la verdad de Bhagavan. Yo estoy aquí. El lugar precisamente donde uno está. Quizás en estos tiempos modernos, contemporáneos, haya un ambiente de inquietud, de inestabilidad, ya sea por conflictos personales o familiares o las circunstancias del mundo con las crisis que vemos que surgen y se avecinan. Y quizás eso sea algo que impida el tener esa frescura de la mente. Y entonces también es bueno recordar las palabras sabias de Bhagavan, de decir que esto es un sueño, despierta, que todo lo que se ha dicho en términos de enseñanza espiritual ya se ha dicho. Y lo único que existe, lo único que debemos de hacer, por así decirlo, es el no hacer nada, el dejar que la gracia divina sea el que haga toda acción. Bhagavan decía, deja todas tus cargas, todas tus preocupaciones en mí. Y él daba la metáfora de cuando uno va a un tren y ya que tiene su boleto a un destino, entonces uno deja su maleta, su carga y confía que el tren va a llevarnos al lugar destinado. Y de esa manera uno puede ya dejar todas las cargas de preocupación, de inquietud, de todo, dejarlo y permanecer en quietud, en plena confianza que todo lo que sucede es exactamente como está ordenado a suceder, que no hay nada ni nadie que exista más allá o separado del ser, que el ser es lo único que es, y con la gracia de Bhagavan uno realiza que esto es la verdad. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya.